Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Últimamente he visto que hay mucha confusión en relación al consumo de almidones en la dieta, de si son beneficiosos o no y qué efecto tienen en nuestro organismo. Vamos a ver muchas cosas interesantes de ellos. El almidón es un tipo de carbohidrato que está presente de manera natural en muchos alimentos. De hecho, se denominan almidones, por ejemplo, a los carbohidratos presentes de manera natural en las patatas crudas, en el plátano verde, es decir, está presente de manera natural, como os digo, en muchos alimentos. ¿Qué ocurre? Que cuando basamos el consumo natural de carbohidratos o pensamos en de dónde obtenemos esos carbohidratos, a veces esos almidones que en estado natural no son digeribles, cuando se cocinan se transforman en carbohidratos digeribles, es decir, que podemos absorber en forma de glucosa. Aquí tenemos técnicas culinarias que os he explicado en muchas ocasiones que consiguen volver a transformar esos almidones que por la cocción se habían transformado en digeribles otra vez en indigeribles, es decir, que nuestro organismo no puede utilizarlos y por lo tanto no aumentan el índice glucémico, disminuyen también la carga de esos carbohidratos que se van a absorber, aumentan la saciedad. Es lo que se suele conocer habitualmente como almidón resistente cuando está presente de manera natural en los alimentos, o almidón retrógrado cuando seguimos esos procesos de calentamiento y enfriamiento para volverlo a transformar en su versión indigerible, podríamos decir. Y sin embargo, existe otro tipo de almidón que se utiliza no solo a nivel industrial, porque yo creo que prácticamente todos lo tenemos en la cocina, sobre todo si nos gusta cocinar y preparar de vez en cuando pues algunas recetas más elaboradas. Se trata del almidón modificado, que no debemos confundirlo con ese almidón retrogradado, que también ha sido modificado, pero con un objetivo completamente diferente y con un resultado también completamente distinto en nuestro organismo y a largo plazo, evidentemente, si abunda su consumo, para nuestra salud. Así que hoy vamos a ver principalmente cuáles son las diferencias entre ese almidón modificado y ese almidón retrogradado. El almidón modificado es un ingrediente muy habitual en la industria alimentaria. Es un aditivo, podríamos decir, o un ingrediente que se utiliza con funciones tecnológicas para mejorar la textura, dar sensación más cremosa a los alimentos en los que se utiliza, y en algunas ocasiones podríamos decir que incluso para sustituir la cantidad o cierta cantidad de grasa que se haya eliminado en esos alimentos, ya que podría imitar de alguna manera su textura, y por otro lado también para sustituir algunos azúcares que podrían ser sustituidos por almidones modificados, con lo cual conseguimos hacer desaparecer la palabra azúcar, pero sin embargo la cantidad de carbohidratos presentes en ese alimento sigue siendo elevada. Ese almidón modificado se obtiene principalmente del trigo, de la patata, del maíz o de la tapioca. Es lo que conocemos habitualmente en la cocina como harina tipo maicena o almidón que utilizamos para cocinar, o fécula, que también puede aparecer con ese nombre. Sería lo mismo que están utilizando con el nombre de almidón modificado en la industria alimentaria, o lo que utilizamos nosotros muchas veces para espesar las salsas o incluso para cocinar sin gluten, porque ese almidón, salvo cuando se obtiene
del trigo, en el resto de los casos no contiene gluten y por lo tanto nos permitiría también sustituir en muchas ocasiones las harinas que contienen gluten con un resultado muy similar. Pero claro, ese almidón modificado hace aumentar el índice glucémico de los alimentos a los cuales se añade, es decir, aumenta la cantidad de carbohidratos, aumenta la cantidad de glucosa que absorbemos cuando los consumimos, a diferencia del almidón retrogradado, que es el que conseguimos nosotros de manera natural en la elaboración de algunos alimentos, en ese proceso de cocinado. El almidón retrogradado no altera el índice glucémico, de hecho lo baja, no es que no lo altere, no altera los niveles de glucosa en sangre más que muy poquito, porque la cantidad de glucosa que se puede absorber es muy baja. Un alimento como la patata, por ejemplo, que transformemos en almidón retrogradado, puede bajar su índice glucémico a menos de la mitad, con lo cual podríamos conseguir mantener el consumo de esos alimentos que nos proporcionan una altísima sensación de saciedad con una carga energética y glucémica muy inferior a su versión original, es decir, a la patata, por ejemplo, hervida y comida en caliente, sin refrigerar. Algo que nos permite hacer ciertas modificaciones en la dieta, solamente mejoras asociadas a esa técnica culinaria, esa presencia del almidón resistente. Este almidón resistente o almidón retrogradado no va a aparecer nunca en el etiquetado de un alimento, con lo cual siempre que veamos la palabra almidón va a ser almidón modificado. ¿Modificado por qué? Porque la industria lo que quiere es que sea más estable y más resistente, por ejemplo, a los cambios de temperaturas, que sea estable, por ejemplo, cuando los alimentos se congelan y descongelan, o que sea estable frente a la adición de ácidos, es decir, que no se quede grumoso. Y en esos casos, como aditivo alimentario, les digo que da muy buenos resultados en la mejora de la textura de los alimentos o procesados en los cuales se utiliza. Y digo procesados porque no hay alimento natural que tenga almidón modificado, por lo tanto es algo que se utiliza siempre añadido en la elaboración de alimentos procesados industrialmente o en casa, que si yo utilizo una cucharadita de fécula de maíz o de almidón de maíz para espesar una salsa, tengo que saber que le estoy añadiendo carbohidratos a esa salsa elaborada, por ejemplo, con verduras y con un poco de caldo, que de manera original no lo tendría. Y si se lo añado, le estoy haciendo aumentar la cantidad de carbohidratos también a mi receta. Si pusiéramos en una balanza la valoración del almidón modificado o del almidón retrogradado en relación a nuestro estado de salud, evidentemente siempre va a salir ganando ese almidón retrogradado que conseguimos de manera natural y que no es un aditivo, que como os he dicho mejora el tránsito intestinal, nos sirve como alimento prebiótico, es decir, sirve de alimento a la microbiota intestinal, reduce enormemente la respuesta glucémica de nuestro organismo y por lo tanto nos puede servir para mejorar problemas de salud asociados al metabolismo de los carbohidratos sin tener que hacer muchas restricciones en el tipo de alimentos que estamos consumiendo. Además tiene un altísimo potencial respecto a las sensaciones de saciedad, lo que nos sirve para controlar la ingesta, algo que podría ir asociado también a un mejor control del peso corporal. Sin embargo,
el almidón modificado hace aumentar la respuesta glucémica de nuestro organismo, no tiene ningún valor nutricional interesante salvo el aumento de los carbohidratos, es decir, no mejora ni el aporte de fibra, ni de vitaminas, ni de minerales, ni de ningún tipo, por lo tanto, nutricionalmente no mejora el alimento en el cual se está añadiendo, sino que las mejoras que se suelen considerar son organolépticas, de aspecto, de textura, de sabor, por ejemplo, de los alimentos, y por lo tanto no podemos decir que el almidón modificado nos pueda ayudar a mejorar nuestro estado de salud, al igual que el almidón retrogradado. Y en estos términos, la utilización de la palabra almidón nos puede llevar a confundirnos, a error, pero tenemos que saber identificar cuando esa palabra, almidón modificado, aparece en el etiquetado nutricional de algún alimento, quiere decir que tiene aumentados los carbohidratos respecto, por ejemplo, a otras versiones, si las quiero comparar, del mismo alimento que no contengan ese almidón modificado. Ese almidón modificado va a venir reflejado también en la cantidad total de carbohidratos que contenga el alimento, con lo cual también podemos ver en el cuadrito de valoración nutricional esa cantidad asociada a los ingredientes normales o habituales de ese alimento procesado, y por supuesto con ese almidón o esos carbohidratos añadidos por la adición del almidón modificado. Así que muchas veces reconocer qué es lo que realmente están añadiendo en la industria alimentaria nos puede ayudar a valorar si realmente esos alimentos encajan o no en nuestro patrón alimentario. Si yo tengo una dieta baja en carbohidratos, evidentemente un alimento en el cual se haya utilizado almidón modificado como parte de sus ingredientes, incluso si es salado, imaginaros, por ejemplo, he encontrado una salsa de tomate que no tiene apenas azúcar, pero tiene almidón modificado, pues sigue teniendo carbohidratos, igual un sabor menos dulce, pero también tiene una textura más espesa o más densa, y en ese caso no me sirve ese cambio para poder valorar si es mejor para mi dieta baja en carbohidratos, que no lo va a ser, desde luego. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.